Hola, hola, ¿cómo están todos mis queridos estudiantes? Bienvenidos a una nueva actividad. En esta oportunidad trabajaremos la actividad número 9, denominado Eco-innovaciones frente a los desafíos naturales en nuestra cultura andina a lo largo del tiempo, y lo trabajaremos en el área de personal social. Bien, en la actividad 1, notaste cómo el chuño fue una respuesta al desafío ocasionado por la sequía. Como ese caso, hay otros en que la naturaleza ha provocado desafíos y el ser humano ha respondido con creatividad e innovación. Un ejemplo de ello es nuestra cultura andina. Pero, ¿qué te parece si descubrimos los criterios, las ideas y los conocimientos que aplicaron las peruanas y los peruanos en el tiempo para responder a los desafíos naturales? Para ello, puedes revisar el recurso Grandes desafíos naturales y grandes ideas peruanas. ¿Listo? ¿Ya lo hiciste? Muy bien. Entonces veamos algunas de esas grandes ideas, muchas de las cuales están vigentes y son necesarias todavía en la actualidad. Por aquí tenemos entonces los grandes desafíos naturales, grandes ideas peruanas. Y recordemos, ¿qué es un desafío? Pues un desafío es una situación difícil que me permite tener la oportunidad de abordarla y mejorarla. ¿Los fenómenos naturales son un desafío? Claro que sí. Y para nuestra cultura andina fueron una oportunidad de desarrollar diversas técnicas que le permitieron mejorar su calidad de vida y su bienestar. Bien, entonces, leamos acerca de estas grandes ideas que tuvieron nuestras antiguas comunidades andinas. Por aquí tenemos lo siguiente, dice, una recarga artificial de agua. Cuando recargamos un celular implica que lo activemos de nuevo. En esta analogía, ¿qué implica una recarga artificial del agua para la cultura andina? Bien, lo que hacían era inyectar agua al subsuelo para que ésta luego se manifieste en forma de manantiales, ojos de agua, humedales, etc. Interesante, ¿no? Claro que sí. A esta técnica se le llamó las amunas y fue aplicada, sobre todo en las serranías de Lima. Es producto de conocimiento ancestral propio de la cultura andina peruana. Las amunas consistía en abrir zanjas para captar el agua de las lluvias y esas zanjas la conducían a una cocha, donde se almacenaba. Las cochas filtraban el agua en las montañas, de tal manera que luego, en las zonas bajas, aparecía en los puquiales. Esto era favorable en épocas en las que no había lluvia. Como característica de nuestra cultura, toda esta faena la hacían con participación comunitaria. Hay mucho que rescatar de este aprendizaje. Bien, y como dato curioso, los puquiales son pozos que se llenan gracias a manantiales naturales. En el caso del poblador andino, logró llenarlos mediante las amunas, de manera armoniosa con el espacio. Bien, pues aquí entonces te presento las amunas que nuestras antiguas comunidades lo practicaban. Ve, como puedes ver, aprovechaban las lluvias y luego hacían zanjas para luego acumular el agua en las cochas. Y una vez acumulada, lo utilizaban como manantiales, ojo de agua o puquiales. Muy bien, continuemos. También tenemos los camellones. ¿Y a qué se denominaban los camellones? Bueno, la denominación camellones hace alusión a la forma de las jorobas de un camello, pero el nombre que tiene esta técnica es huaru huaru. Los pobladores andinos construían montículos de tierra, entre los cuales acumulaban el agua. Como puedes apreciar en la imagen una vez más, por aquí tenemos los montículos de tierra y por aquí acumulaban el agua de la lluvia. En estos espacios se sembraban sobre todo tubérculos. Esta técnica la emplearon mucho donde hay frecuentes inundaciones. Además, ayuda a proteger los cultivos durante las heladas. Muy bien, aquí podemos apreciar un poco más acerca de los camellones o huaru huaru. Vemos aquí que el poblador andino está aprovechando el agua de las lluvias para sembrar en los camellones sus tubérculos. Y por aquí tenemos agua acumulada que ayuda a crecer a los tubérculos. Muy bien, continuemos. Ahora conozcamos un poco más acerca de los andenes, que es una necesidad de rescatarlos. Los andenes constituyen un patrimonio cultural. Se construían en las partes bajas de los cerros. Son como escalones. En cada escalón
se cultivaba un tipo diferente de plantas. De esta manera se aprovechaba tierra cultivable, logrando captar la lluvia para cada uno de los escalones, lo cual permitía el crecimiento de las plantas en ellos. Hasta ahora se siguen usando. Aprovechemos este conocimiento. Y como puedes observar en la imagen, sobre todo que fue puesto en práctica por la comunidad andina incaica. Muy bien, aquí podemos apreciar una vez más los andenes que fueron utilizados por los incas. Fueron establecidos en la parte baja de los cerros. Continuemos con otra idea más. Dice por aquí, almacenes de agua. ¿Qué son los almacenes de agua? Pues se denominan a los almacenes de agua las cochas. También se utilizaron, sobre todo, en la zona del Titicaca. Son hoyos que se construyeron en la tierra, con el fin de recolectar el agua de las lluvias. Esta técnica se complementa con las amunas y los camellones. ¿Y para qué se utilizaban? Pues para los sembríos, para que beban los animales y también para uso de las familias. ¿Y a qué fenómeno hacía frente esta técnica? ¿Te recuerdas? Claro, a las sequías. Muy bien. Continuemos. Por aquí tenemos también las represas andinas, que fue un sistema que permitía almacenar el agua de las lluvias. Estas se encontraban en las partes más altas, no cerca de los ríos. Bien, ahora que ya repasamos acerca de las grandes ideas que tuvieron nuestras comunidades antiguas, ahora te presento el caso número 1. Esta técnica que estás observando en la imagen se utilizó en la puna del lago Titicaca, sí, donde también se produce el chuño. Entonces te invito a responder las preguntas y completar observando esta imagen. Dice la pregunta, ¿cuál es el nombre de esta idea? A ver, según lo que repasamos, ¿cuál es el nombre de esta gran idea? Muy bien, se llama los camellones o waru-waru. Y ahora respondamos esta pregunta. ¿A qué fenómeno natural respondía esta grandiosa idea? Muy bien. Esta técnica la emplearon mucho donde hay frecuentes inundaciones. Además, ayuda a proteger los cultivos durante las heladas. Muy bien. Y ahora, ¿quiénes la crearon? Claro, los pobladores andinos, es decir, los incas. Y ahora, ¿cuál es el conocimiento que utilizaron? Claro, construían montículos de tierra entre los cuales se acumulaba el agua y servían para sembrar sobre todo tubérculos. ¿Y tú crees que se sigue utilizando esta idea en la actualidad? Claro que sí, todavía hay pobladores de las zonas altoandinas que siguen practicando esta idea, por ejemplo en Puno y Cusco. Muy bien, ahora te presento el caso número 2, la siembra de agua, denominado amunas. Las amunas son el resultado del conocimiento ancestral propio de la cultura andina peruana. Consistía en abrir zanjas para captar el agua de las lluvias. Luego, estas zanjas la conducían a una cocha donde se almacenaba. Las cochas filtraban el agua en las montañas de tal manera que en las zonas bajas afloraba en los buqueales. Esto era favorable en épocas en las que no había lluvia. Muy bien, ahora vamos a responder estas preguntas. ¿Cuál es el nombre de esta idea? A ver. Claro, las amunas. Muy bien. ¿Y a qué fenómeno natural respondía esta gran idea? Dice que esta idea era favorable en épocas en las que no había lluvia, es decir, en épocas de sequía. Muy bien. ¿Y quiénes la crearon? A ver. Claro, los pobladores andinos, es decir, los incas. ¿Y cuál es el conocimiento que utilizaron? Muy bien, dice que abrían zanjas para captar el agua de las lluvias. Luego, estas zanjas la conducían a una cocha donde se almacenaba el agua para diversos usos. Muy bien, ¿y tú crees que se sigue utilizando todavía en la actualidad esta gran idea? Por supuesto que sí, aún se sigue haciendo uso de esta práctica ancestral en zonas donde las lluvias son escasas, por ejemplo en las sierras de Lima. Muy bien. Después de leer el recurso, grandes desafíos naturales y grandes ideas peruanas, y desarrollar el análisis anterior, explica lo siguiente. En el Perú, ¿cuáles son los conocimientos de nuestra cultura andina que todavía se siguen utilizando? A ver, según lo que hemos venido estudiando en las actividades anteriores, ¿qué conocimientos
de nuestra cultura andina todavía se siguen utilizando en la actualidad. Claro, por ejemplo, los camellones o waru aún se siguen poniendo en práctica en la región de Puno y Cusco. Actualmente también las amunas se siguen utilizando en San Andrés de Tupicocha, en la provincia de Huarochirí, en Lima. Al igual que los camellones, también las cochas se siguen poniendo en práctica en zonas altoandinas como Puno. ¿Ve? Entonces podemos darnos cuenta que todavía estos conocimientos de nuestra cultura andina hasta el día de hoy se siguen utilizando. Muy bien, y ahora responde esta segunda pregunta. ¿En tu comunidad se aplican algunos de los conocimientos de nuestra cultura andina? A ver, ¿qué podrías responder? En el caso mío, por ejemplo, en mi comunidad sí se aplican aún estos conocimientos de nuestra cultura inca, como las represas andinas, que ahora son conocidos como reservorios, donde se almacena agua para diversas necesidades. También se utilizan en algunas zonas los andenes que ayudan en la producción agrícola. Listo, niños, y para ir terminando, evalúa tus aprendizajes. Lee los criterios de la actividad que hemos realizado y luego indica si lo lograste o necesitas apoyo. Bien, gracias por tu atención. Ya hemos terminado. Espero que te haya gustado mucho esta actividad. Nos vemos el día de mañana con otra nueva actividad. Cuídate mucho y que Dios te bendiga.